se nos pide dividir. Tenemos 2.04 negativos divididos por 0.6 negativos. Comencemos por determinar el signo de este cociente. Debido a que los signos son los mismos, o porque tenemos un negativo dividido por uno negativo, observe que el cociente será positivo. Entonces, debido a que el cociente es positivo, usemos el cociente de 2.04 positivo y 0.6 positivo, en lugar del cociente dado de 2.04 negativo dividido negativo 0.6. Entonces, para el siguiente paso, escribamos esto en forma de división larga. Tendríamos 2.04 dividido por 0.6. Desde aquí, debemos reconocer que el divisor es un decimal. Queremos que el divisor sea un número entero. Y, por lo tanto, para hacer 0,6 un número entero, tendríamos que mover el punto decimal al lugar correcto aquí, y podemos hacer esto siempre que hagamos lo mismo con el dividendo. Así que también moveremos el punto decimal a la derecha en 2.04. Una vez que hagamos esto, moveremos el punto decimal hacia arriba en el cociente y dividiremos como lo hacemos normalmente. Sin embargo, antes de dividir, analicemos por qué podemos mover los puntos decimales como lo hicimos. Podemos escribir este cociente aquí como una fracción. Tendríamos 2.04 sobre 0.6. También sabemos que podemos crear fracciones equivalentes multiplicando el numerador y el denominador por el mismo valor. Entonces, si multiplicamos el numerador y el denominador por 10, tendríamos 2.04 por 10, que es 20.4, y 0.6 por 10, que es 6, así que esto muestra que 2.04 dividido por 0.6, que era el cociente original, es igual a 20.4 dividido por 6, que es el cociente después de mover los puntos decimales. Ahora dividiremos. Primero determinamos cuántos 6 es en 20, que es 3. 3 veces 6 es 18. Resta. 20 menos 18 es 2. Baja el siguiente dígito de 4, y ahora determina cuántos 6 es en 24, que es 4. 4 por 6 es 24. Restamos, la diferencia es 0. Ahora sabemos que 2.04 positivo dividido por 0.6 positivo es igual a 3.4 positivo y, por lo tanto, 2.04 negativo dividido por 0.6 negativo también es positivo 3.4. Espero que hayas encontrado esto útil.